Queridos amigos, el día de hoy tenemos una conversación sinceramente interesante, porque es un tema que a todos los guatemaltecos nos atañe y que está llegando en todos los países del mundo y básicamente en los países desarrollados a ser un tema muy candente, pues es de un profundo y gran contenido social, dado lo que afecta a las poblaciones, y es el tema de la droga. Quiero mencionarles, Guatemala se congratula de la visionaria decisión de los ciudadanos de los estados de Colorado y Washington, que han abierto el camino para que prevalezca un enfoque de respuesta a las drogas. Quiero felicitar al presidente Obama por la sabia decisión de respetar la voz de los ciudadanos de Colorado y de Washington. De igual manera, respetamos y respaldamos el ejemplo dado por el presidente José Mujica de Uruguay, al proponerse una legislación que regula el mercado del cannabis, en vez de continuar por el camino fallido del prohibicionismo. Habla de la necesidad de una serie de cosas relacionadas con la droga, pero en realidad el discurso que él ha tenido, yo quiero que lo escuchemos, él quiere legalizar. Oigamos esto para comentar. Lo hemos invitado en esta ocasión para que nos explique exactamente a qué se refiere cuando habla de despenalizar las drogas o legalizar las drogas en Guatemala. ¿Cuál es su propuesta concretamente? ¿Qué quiere hacer? Bueno, primero que nada, Jorge, es después de 40 años de una lucha contra el narcotráfico, en donde lo que ha dejado aquí en el área, en Guatemala, en Centroamérica, en Colombia, en México, ha sido una ruta de muerte, de destrucción, de criminalización. Yo creo que es el momento de hablar de otras cosas, de hablar de otras alternativas, y una alternativa de esos es la despenalización de la droga. Por supuesto que al hablar de la despenalización estamos hablando desde la producción, el tráfico y el consumo. Ahora, para eso no es que lo vayamos a hacer solo aquí en Guatemala. Estamos invitando a toda la región para discutir y ver si logramos un acuerdo y que se pueda hacer conjuntamente con todos los países que de una u otra forma estamos afectados. Y estamos hablando de todo tipo de drogas, es decir, desde marihuana hasta cocaína, heroína. ¿Estamos hablando de absolutamente todas las drogas? Yo diría que hay que hablar de todo, Jorge. No podemos hablar únicamente del tema marihuana, como se ha estado hablando en algunos lugares en donde ya se ha despenalizado el tema de la marihuana, porque realmente lo que está trayendo el gran problema por estos 40 años ha sido el consumo de, por ejemplo, de cocaína o de heroína. Entonces hablar de solo el tema de marihuana no soluciona absolutamente en nada el problema. El mayor problema ha sido en la cocaína. Hernán, cuando uno oye esto y después lo oye a él hablar de Colorado, de los ejemplos de Colorado y Washington, de felicitar al presidente de Uruguay, felicitar al presidente Obama, como que si el presidente Obama estuviera dándole respaldo a la liberalización de la droga. Que yo lo sepa, no es así. ¿Qué piensas tú? Él está en el Foro de las Naciones, está hablando de legalizar todas las drogas. Y quiero manifestarte que solo con una droga que al legalizarnos, que es el alcohol, en Guatemala mueren a raíz del alcoholismo más de 100,000 personas entre accidentes de tránsito, entre problemas de violencia, entre problemas intrafamiliares y entre problemas puramente de salud, de cirrosis y otras cosas de puramente salud a raíz del uso y abuso del alcohol, mueren aproximadamente 100,000 personas. Al inicio de su gobierno, el actual presidente de la República, Otto Pérez Molina, en el mes de febrero del primer año de gobierno, lanzó a los cuatro vientos que él iba a legalizar la droga. Pero la posición de ACTA es ¿para qué? Si nosotros no somos consumidores de cocaína en Guatemala. Esa es la realidad. En Guatemala somos consumidores de alcohol, que es otra realidad. Pero cuando él dice que va a legalizar las drogas, empecemos. ¿Dónde están las estadísticas para poder decir
que es lo que él sostiene y lo que él dice es realmente el problema de Guatemala. ¿Dónde están los planes de gobierno para contrarrestar toda la problemática que viene? Porque si le estamos dando paso libre a una legalización que es innecesaria en Guatemala, porque a nivel mundial, si manejamos estadísticas, el 5% de la población es consumidora. ¿Cuánto será en Guatemala? No es posible que manejemos esas políticas en un país que tiene otras necesidades. Lo que pasa es que queremos tapar con un dedo el sol, y la problemática real que el país tiene la queremos dejar por un lado y queremos enfocar en algo que no nos interesa en este momento. Estamos hablando, cuando decimos legalización de drogas, las nuevas rutas o las rutas que el narcotráfico utiliza para poder llevar la droga a su destino. Y sabemos cuáles son los destinos de esa droga. Nosotros rotundamente estamos en contra de esa política de legalización de drogas porque es innecesaria en Guatemala y en toda Centroamérica. Tan es así que otros 3 presidentes de otras 3 repúblicas centroamericanas dijeron no a ese proyecto. Y argumentaron las razones de por qué no se puede hacer. Y tienen la razón. Entonces nosotros debemos de ir por la misma línea como pueblo. Debemos de exigir que se vayan creando políticas en cuanto al tema de la desnutrición que se está manejando actualmente. En cuanto al tema de no a la minería, otro ejemplo. Y así podemos ir mencionando cualquier otra cosa que tiene en crisis al país, pero que las autoridades actuales no quieren reconocer. Aquí estamos hablando de vidas humanas, aquí estamos hablando de muerte. La droga es droga y las drogas matan y las drogas causan problemas, causan desintegración familiar, causan violencia, causan asesinato, causan delincuencia, causan que la gente no rinda bien en sus trabajos. Las drogas son un mal. Tenemos que entender que la sociedad civil debe pronunciarse sobre este tema. No pueden las iglesias, no pueden las universidades quedarse viendo desde el pinabete y solo ser espectadores como que esto fuera un partido de fútbol. Estamos viendo cómo si el presidente llega a lograr que las drogas se aprueben, aquí va a haber una mortandad tremenda. Ya solo con el alcohol tenemos graves y serios problemas. Mira, ellos sostienen que al legalizar la droga va a pasar lo mismo que sucedió cuando se legalizó el alcohol, y que cuando se legalizó el alcohol desaparecieron los problemas de la violencia que la prohibición tenía. Yo entiendo que la adicción que hay al alcohol es grave, y como tú bien lo señalas, hay 100,000 personas que mueren por el alcohol en Guatemala. Yo me recuerdo, siendo presidente, que puse la ley seca, obligando a que ya no se sirviera más licor a partir de la 1 de la mañana. Y lo hice precisamente porque ya no aguantábamos la presión que había en las emergencias de los hospitales. Yo fui al Hospital Roosevelt, vi esa emergencia acompañado por el entonces director de Roosevelt, el doctor McDonald, y aquello era dantesco. Había gente tirada en los corredores, puestas en camillas, y el doctor me decía, mire, presidente, lo que hagamos no nos alcanza. Y entonces cuando lanzamos nosotros esa ley, cuando puse esa ley, se redujo un 67% la cantidad de heridos y muertos y todo que llegaban a las emergencias. Nuestra obligación realmente no es favorecer la droga, sino que obstaculizar el uso de la droga. Legalizarla es poner la droga al alcance de todos para crear un país de adictos. Y eso a mí me parece que es un crimen de lesa humanidad, sobre todo con lo que tú mencionas, que el propio Estado actualmente no hace nada para el tratamiento de los adictos. ¿Cómo va a ser
cuando en lugar de ser 100,000 personas que van a morir al año, lleguemos a tener 300,000 personas muriendo al año y familias totalmente desintegradas. Porque lo que sí él no puede comprobar es que al legalizar la droga va a cambiar el comportamiento de la droga en términos de su adicción. La gente va a ser cada vez más adicta a la droga si tiene más acceso a esa droga. Es que cualquier decisión, cualquier política, y especialmente si es una decisión a nivel nacional o una política diplomática, debiera basarse en datos científicos, debiera basarse a nivel guatemalteco, ser pretencioso, es decir, con datos, si tan solo tuvieran datos, pero desafortunadamente se ha abandonado tanto el tema que no existe ningún tipo de información fidedigna en manos del Estado o del gobierno para poder tomar una decisión, para poder tomar una política donde diga despenalizar es lo mejor, liberar es lo mejor. ¿En base a qué información científica? ¿En base a qué información estadística? Se están utilizando figuras internacionales donde han surtido efecto otras realidades totalmente diferentes a las que tenemos aquí en Guatemala. Es decir, se están dando palos de ciego y eso no es posible. Solo se puede mejorar lo que se puede medir. No es lo mismo alcoholismo que alguien tenga una adicción, digamos, a una droga fuerte como es la cocaína, el crack o las mismas las drogas de diseño o la heroína. Yo quiero hacerte énfasis que el alcohol como droga viene a ser súper suave. Y acuérdate que esta droga mata y mata a miles de personas en el planeta. Si nosotros comparamos el daño que hace el alcohol en un periodo de 5 años, en 10 años, la cocaína y el crack te lo hacen en 2 años. Y el daño que te hace la cocaína en 2 años, las drogas de diseño te lo hacen en cuestión de meses. Nosotros tenemos en los centros muchas personas jóvenes, más que todo, con las mentes en blanco, en estado casi de coma. El efecto que hacen estas drogas a nivel del cerebro y a nivel del sistema nervioso destruyen al ser humano totalmente, lo destruyen. Pero deja eso, la adicción, la necesidad que causa la cocaína, el crack, por ejemplo, no es lo mismo que el alcohol. Nosotros que manejamos los centros, tener alcohólicos que ya son un problema, y un problema serio de salud, y un problema serio, inclusive de violencia, es problemático. Pero 10 alcohólicos equivalen a un muchacho con adicción de cocaína, porque el que consume coca o crack es mucho más violento y su adicción es mucho más violenta que la del alcohol. Y entonces, para poder conseguir su dosis, necesariamente el adicto, después de haber hecho un daño irreparable dentro del seno de su hogar, como que es un hijo de Atila, te lo había planteado, que seca hasta el zacate alrededor donde se para, viene y entonces es cuando se vuelve un delincuente. Cuando va a delinquir, cuando va a robar y mata, no importando a quién mate, a un anciano, a una anciana, a una mujer, a un niño, a quien sea, con tal de conseguir su dosis de droga. Yo quisiera que el general Otto Pérez Molina se refiriera a este tema, a ver si sabe algo del tema de qué daño hacen las drogas, cuánta gente muere, porque no tienen estadísticas, el daño que hace a nivel familiar. Yo sé que en Guatemala, y esto es muy importante no perderlo de vista, el 90% de las familias tienen un adicto dentro del seno familiar. Y eso es un silencio que se guarda dentro de la sociedad guatemalteca. Y eso es importante porque los que tienen adictos saben de qué estoy hablando. Son familias no solamente desintegradas, sino que familias que están sometidas al yugo del sufrimiento y al yugo de la vergüenza y al yugo de muchas cosas que conlleva lidiar con un adicto. No digamos con un alcohólico, sino que con un adicto a este tipo de drogas. Ahora los jóvenes, si se llega a legalizar esto, esperemos, yo no sé qué tipo de país vamos a tener, no sé qué tipo de nación es lo que esperan tener, una Sodoma y Gomorra, o peor que eso, saber en qué vamos a caer,
porque la droga te quita hasta tu identidad de ser humano y te transforma en un animal irracional. Yo te pregunto, tú que estás en ese medio, ¿hay alguna cosa que podría uno pensar que la legalización esta que propone Pérez Molina pueda ser de alguna ayuda para la resolución del problema de la droga desde el punto de vista humano? Él hablaba de las experiencias de Estados Unidos con drogas suaves, soft, son las suaves, como es el cannabis, como es la marihuana. Droga, hace daño. Pero él habló de la experiencia de Estados Unidos, de Colorado, de Washington, no DC, sino que es el estado de Washington, el otro. Hace 15 días estuvo aquí en Guatemala el señor Tom Brown Jr., del Departamento de Estado de Estados Unidos, valga la redundancia. Este personaje es un director adjunto del programa de asuntos narcóticos y de la aplicación de la ley, y está en este puesto desde el año 1990. Y lo que el señor Brown decía, nos daba a nosotros la información, es que ha sido un total fracaso en estos dos lugares que se ha legalizado en la forma que se legalizó. La experiencia norteamericana nos dicta que lamentablemente subió su consumo, subió la violencia y no lograron recaudar el impuesto que ellos pretendían. Y el problema más grande es que subió consumo y violencia al legalizarla. Entonces, ahora van para atrás, van en el proceso de volverla a penalizar, porque es que droga es droga. La droga altera el estado natural y normal del ser humano. Entendamos que una persona que está drogada no está en su sano juicio. Es que por el amor de Dios entendamos que cualquier droga va a alterar tu sano juicio. El juicio que tenés como ser humano te lo va a alterar. No importa qué tipo de droga sea. El alcohol, ¿por qué lo toman las personas? ¿Será porque es muy rico? No, es por el efecto que da, que te transforma, que te hace, a los que son muy cohibidos los hace muy habladores. A los muchachos que van a una fiesta los ponen a bailar con unas patojas. Les da ese plus extra, ¿verdad? Les saca eso de adentro. La droga eso es lo que hace. Entonces, la droga te cambia la manera de pensar, te transforma. Hay un ejemplo de Mr. Jekyll y Mr. Hyde, de un hombre pacífico a un hombre totalmente monstruoso. Eso es lo que hace la droga con cualquier ser humano, no importando su raza, no importando si es el hombre más estudioso del planeta, porque las drogas no miran raza, no miran título, no miran condición social. A todos los van a destruir. La droga destruye al ser humano. Y ese es el principio donde debemos de ver que la droga destruye al ser humano. A mí me parece súper raro que las iglesias, que las universidades, que toda la sociedad civil no se manifieste de un tema tan importante, donde tiene que ver la naturaleza del ser humano y está involucrado, los niños están involucrados, las niñas están involucrados en sí, todos nosotros. Es un tema que se debería tomar realmente con la importancia que merece el tema, porque al fin de cuentas, si volvemos un estado, un país donde la droga va a andar de arriba para abajo, lo que vamos a tener es completamente una anarquía y como lo he dicho y lo vuelvo a decir, una Sodoma y Gomorra, donde aquí va a ser todos contra todos y chinchilete o machete, y esto va a ser un solo relajo, ¿va? Esto que mencionas al final, a mí me confirma lo que yo siempre he pensado. La sociedad está siendo tolerante con lo que está diciendo el señor Pérez Molina, aunque no lo comparta, simplemente porque hay muchos de los grupos de poder que están debidamente involucrados con las drogas, involucrados en el negocio de la droga, involucrados en el negocio del lavado. Hay mucho narcotraficante que está siendo muy influyente en la cuestión legislativa, manejan el organismo judicial en una gran medida, están muy vinculados con el trasiego de armas. Ahora se hacen denuncias de armas que desaparecen y que aparecen en manos de los narcotraficantes, de los cuarteles, y caen en manos de los narcotraficantes. Están muy vinculados, ha habido un matrimonio ya ahí entre sectores de la sociedad con el narco organizado, que está íntimamente o muy cerca del crimen organizado. Entonces, la desgracia es que nuestro país está para entrar o está frente a
a una generalización de su desgracia humana, como que si no tuviéramos ya suficiente con la desnutrición, con la falta de educación, con la carencia de servicios de salud, sino que todavía nos van a venir a tirar un problema que es infinitamente más grande que los problemas que tenemos y que el mundo entero no tiene todavía fórmulas mágicas para manejarlo. El adicto no es que uno le va a dar una medicina y se va a curar. El adicto, sus tratamientos son caros y son lentos y son con muy poca posibilidad de que tenga una recuperación total. Es decir, un muchacho que consume cualquiera de esas drogas de diseño o crack o esas drogas sintéticas, le va a afectar su mente, lo va a dejar o totalmente idiotizado o medio idiotizado, pero la droga no va a pasar por él sin afectarlo en una forma seria. Pero esto es inconcebible que no se le haga el enfrentamiento que este peligro tiene para nuestro país por las grandes alianzas que existen y por los intereses económicos y políticos que están en juego en esto. Yo creo que es necesario que el país entienda que aquí este programa de liberalización de la droga suena bonito y atractivo, pero es diabólico, es lo más letal y negativo que puede haber para nuestra sociedad. Y es que ahí lo que podemos hablar es que existen mafias de poder, y dentro de esas mafias de poder sabemos perfectamente que tienen cualquier cantidad de dinero para poder corromper y comprar, para poder hacer. Así es. Lo vemos todos los días, lo escuchamos, como por ejemplo en el organismo judicial hay influencias, un tráfico horrible, como a los jueces se les coacciona, se les presiona con juicios difíciles, y a la par se tuvo anteriormente a la CICIG para poder desestabilizar ese sistema. No hay una carrera judicial para todos esos trabajadores, aún existiendo la ley. El lavado de dinero, sabemos nosotros también que los bancos facilitan ese proceso, porque les interesa estar movilizando esas cantidades astronómicas de dinero que les llevan y que no hay en ninguna serie de requisitos, aún de la IBE, para poderlos controlar. Y si ellos saben, se hacen los locos por una serie de situaciones que no les conviene, porque es por conveniencia. Esas mafias de poder son las que tienen a Guatemala tirada. Yo quiero agregar algo. Yo a veces pienso, ¿a qué se debe que sacaron esta iniciativa? Cuando yo la vi hace 2 años, yo creí que el gobierno del general Pérez Molina traía una estrategia bien hecha y iba a buscar todos los centros. Nosotros manejamos, te digo, somos más grandes que el sistema de salud pública, tenemos más de 1000 camas, la organización nuestra, sin ayuda del gobierno y sin ayuda de ninguna institución extranjera. Los únicos que nos han ayudado es el gobierno de Estados Unidos, quiero hacer énfasis en eso. Ellos sí nos han ayudado callada la boca, y han dado más ayuda de la que le han dado, se la han robado en el Estado. Ahora que estuvo aquí Tom Brown, se dio cuenta que se estaban robando algunos recursos que habían pasado por algunas entidades del Estado y ahí se quedaron, no las transfirieron donde debería de ser. Entonces van a cambiar su política de ayuda a Guatemala, porque bien que para el usuario final, para el adicto, no está llegando. Porque yo no sé si las autoridades, Ministerio de Relaciones Exteriores, Ministerio de Salud Pública, con los cuales se entrevistó el señor Brown hace 15, 20 días, han visto morir a un adicto. Han visto la familia cómo queda despedazada. A mí me ha tocado la experiencia de ver morir a muchos cientos de personas en este caminar. Y le digo una cosa, es una experiencia muy dolorosa de los morir en la forma que ellos mueren. Entonces, hay un factor humano que no se puede perder aquí. Son vidas, ¿sabes? Sí. Pero los testimonios que yo he oído de hijos de adictos
de esposas o esposos de adictos. El drama que se vive en cada una de estas familias. Es terrible, terrible. Eso es lo más doloroso porque dejas... Vos sabés que la mayoría de mareros son hijos de adictos. En un 90-80% los mareros son hijos de adictos. Y eso, aquí no tienen estadísticas. Son hijos de adictos. Son hogares disfuncionales, donde la adicción a la coca, la adicción al alcohol, la adicción al crack, la adicción al pegamento, al thinner. Un artículo en donde hablaba un poco del perfil de los muchachos estos que se han metido a asesinar jóvenes o niños a las universidades y las escuelas, y todos tienen familiarmente, casi como norma general, familias desintegradas por adicciones, y ellos, en algunos de los casos, ellos mismos adictos. Son víctimas también. Si esto llegara a funcionar, solo con la idea de que eso llegara a pasar, realmente Guatemala no está preparada. Primero, la idiosincrasia, la forma de ser de nosotros los guatemaltecos, los niveles educativos, todo eso no está preparada la sociedad guatemalteca para una medida tan irresponsable y tan deshumanizada como decir en la ONU, vamos a despenalizar las drogas en Guatemala. Por favor, eso me lleva a una reflexión muy profunda, porque no es así nomás, esto es tremendo. Lo que él dijo cuando estuvo en Europa, que habló de permitir el cultivo abierto de la amapola en Guatemala, diciendo eso sí que iba a ser solo para fines médicos. Chupémonos el dedo. Si nosotros ponemos toda esa producción de amapola, se va para fines médicos, es decir, acabamos con la industria médica porque sería demasiado, ¿no? Es decir, yo no entiendo realmente, yo no entiendo qué hay en la mentalidad de él. Si él cree que tal vez él cree que él está agarrando un liderazgo mundial a través de la presentación de una idea tan descabellada. Yo, por lo menos, como guatemalteco, no lo apoyo, no me simpatiza esa idea y creo que es incorrecto que él utilice los recursos de todos nosotros los guatemaltecos y hable y los use para promover algo en lo cual nosotros estamos totalmente en desacuerdo. Y yo estoy seguro que si se hace un plebiscito en Guatemala, él lo perdería abrumadoramente. No hay forma de que el pueblo de Guatemala vaya a salir a favorecer la legalización de la droga, cuando en cierta forma es víctima de los problemas de adicciones, tanto al alcohol como a las drogas que en el país existen. A mí me parece que sí, es conveniente que, como tú decías antes, las universidades, las iglesias y otra serie de instituciones, sindicatos, cooperativas, que tienen responsabilidad social con la sociedad y con la familia, realmente se manifiesten. A mí me parece increíble que la misma oposición política del país no haga un issue de esto. No haga... Yo quiero hacerte una pregunta y se la hago a los que van a ver este reportaje. Les hago, ¿qué les pareciera a usted que mandara a usted a su hijo drogado a estudiar? Si le llegaran a legalizar las drogas. Toma, mi hijo, ahí te voy a dar para que compres tu droga y vayan a estudiar drogados. Es que por el amor de Dios, ¿de qué estamos hablando? Si legalizamos esto, la droga va a estar en todas las reuniones. Entonces, la droga va a ser parte de la sociedad. Eso es lo que pretenden. Ser parte todo de la sociedad, la droga. Yo no entiendo. Entonces, lo que realmente es formar a la familia de la sociedad.
Eso ya de por sí hay graves problemas. El gobierno no ayuda en campañas de prevención de absolutamente nada. Guatemala es un país que vive en un desorden tremendo y salen en lugar de ver cómo salen con iniciativas que beneficien a la sociedad, no salen con iniciativas que van a destruir la sociedad, y eso es muy lamentable. Eso es un genocidio también. Eso es una barbaridad. Eso es no tenerle amor a la vida, por el amor de Dios, pero ¿de qué estamos hablando? Y lo que más me asusta es ver el silencio del pueblo de Guatemala. Y nadie habla, nadie dice nada, para todo el mundo, bueno, a que las metan pues, después no digan que nosotros les advertimos lo que venía. Cuando miren a los hijos drogados internados en un centro de rehabilitación, o los miren y los tengan que ir a visitar a Pavón, o que quedaron sin una pierna por andar drogados en un accidente, o que mataron a alguien ya drogados porque se les alteró el sistema mental. Las drogas son malas, alteran el sistema mental y nervioso. Insisto, la droga es droga en cualquier presentación y destruye el ser humano. Yo no sé cuál es el propósito de esto. Quiero contar, cuando metimos la ley seca, que la quisieron desprestigiar llamando la ley Serrano, y me atacaron muy duro a mí por esa ley, pero ha pasado 20 años y no la han podido quitar, y no la van a quitar, y han habido 6 gobiernos y ninguno se le ha ocurrido quitar. ¿Y es por qué? Porque iba directamente a darle seguridad a las familias. Yo estaba con una duda increíble, porque era tan grande la golpiza que me estaban dando, que yo era un evangélico ridículo, fanático. Yo no lo hice por ser evangélico, yo no tengo ese tipo de problema. Lo hice simple y sencillamente porque socialmente era necesario hacerlo. Pero un día, oyendo un programa, había un tipo que me estaba dando una gran insultada. Y yo dije, ala, pues si esto está pensando el país, yo estoy mal. Pero de repente cuelga el teléfono este señor y agarra el teléfono una señora. Y la señora le ha pegado una insultada a este tipo. Y le decía, se ve que usted no tiene hijos, que usted no espera que sus hijos regresen, y que cuando andan en la calle los matan, los apuñalan, los hacen esto, les hacen el otro. Y yo soy madre, y en nombre de las madres yo le pido, presidente, que no quite la ley. Y yo dije, no, definitivamente que no la voy a quitar, y la ley se quedó y llegó al país para quedarse. Entonces nosotros, creo que como Estado, lo que corresponde es bloquear y obstaculizar la droga y todo aquello que degrada al hombre humano. Eso yo lo siento como cristiano, como una responsabilidad mía frente a mi familia, frente a mi país, frente a mi sociedad. Pero además la lógica misma de cualquiera, aunque no sea cristiano, la lógica misma indica que es prudente estorbarlo, jamás promoverlo, al menos que detrás de esa promoción haya unos intereses económicos deleznables, por los cuales vamos a pagar muy caro en términos de depravación y en términos de mucha gente que quedará tocada y lesionada para toda su vida. Yo quiero tocar la parte esa económica que decís, porque en Guatemala está legalizado el alcohol, que es una droga, pero yo le hago saber al pueblo de Guatemala, y te lo digo a ti, que la industria licorera, toda la industria licorera guatemalteca, que genera millones de quetzales, son millones, es mucho dinero, no tributa un solo centavo para la recuperación de ningún alcohólico, ni un solo centavo. Y si lo hacen, que me lo demuestren con papeles, porque no hay un solo centavo de inversión, como en otros países, donde la industria que mata a la gente, como lo es el tabaco y el alcohol, retribuyen dando dinero para tratamiento para salvar a algunos de los que los están matando. En Guatemala, solo con el alcohol, no hay ningún tipo de retribución económica. Imagínate a la hora que legalicen la coca, la marihuana y todo. Eso es mentira. Esos fondos no van a llegar a nadie. Y se va a triplicar, se va a cuadriplicar el dolor de los guatemaltecos. Va a ser un infierno el que vamos a vivir aquí. El infierno de Dante se va a dar aquí, el infierno del Apocalipsis, de la palabra de Dios, aquí se va a vivir en carne propia. Eso es lo que está viendo este señor. No se pone a pensar en las nuevas generaciones, en hacer otro tipo de ofrecimientos, legalizar la droga. Usted sabe el dolor que causa eso,
lo que mata. Y ojalá que matara de contado, Jorge. La droga te mata por abonos y despacio, pero antes de matarte se encarga de hacerle un gran daño a todo tu entorno, tu mamá, tu papá, tus hermanos, tus tíos, la novia, los amigos, todos van a estar involucrados en ese drama humano, un drama dolorosísimo, y después se va a morir el adicto. Y no es de un solo, cuidado, porque es poco a poco, va muriendo día a día y va destruyendo todo lo destruye. Es un problema serio, pero como lo quieren ver, en Guatemala estamos tan deshumanizados, no, las autoridades no tienen todavía esa conciencia de ver al adicto como un enfermo. Allá él está diciendo que es una enfermedad, pero lo que él dice allá no lo cumple aquí. Aquí lo miran como borrachos en las emergencias de los hospitales de Guatemala. Solo el año pasado, porque yo sí tengo estadísticas, solo aquí en la ciudad murieron más de 300 a 400 adictos porque no los quisieron atender, no los atienden en la emergencia. A ese borracho déjenlo ahí se mueren en las emergencias afuera. Ahí mueren, no los atienden, ni en el IX, ni en el Hospital San Juan de Dios, ni en el Roosevelt, ni en ningún hospital de la red pública. No hay atención, mueren como perros. Ahí lo recogen, se murió un bolito ahí en la Quinta Avenida de tal parte, hay que ir a recogerlo. Deshumanizado el gobierno totalmente. ¿De qué están hablando? Por favor, a mí que me expliquen ellos de qué están hablando. Para mí chino, lo que fue a hablar allá, de verdad, si hay un Dios, él tendrá que darle cuentas a Dios por las mentiras que fue a decir allá, porque son mentiras que matan gentes y destruyen familias. A través de este programa es llamando a la conciencia nacional de que ese vicio debe ser estorbado en el país. Entonces tenemos nosotros que saber dónde estamos parados para primero saber cómo vamos a proteger nuestro país, nuestras instituciones, nuestro pueblo, cómo vamos a recuperar el sistema fallido que existe de justicia en Guatemala. Realmente no podemos, es que no es tolerable, no es aceptable que se piense tan a la ligera de un problema que tiene tantas aristas que deben ser contempladas.